Solo lo digo en cuarto. ¿Amén o no amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Queríamos a Cristian, a su familia. Sabemos en las circunstancias de que estamos pasando la iglesia y la familia. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Creemos de que Dios puede sanar a Lucía? Amén. Amén, ¿no? Gloria a Dios. Quiero leer en Marcos 6. Marcos 16. Ahí les estaba dando unas instrucciones el Señor a los discípulos. Marcos 16, versículo 17. Marcos 16, versículo 17. Dice la palabra de Dios: y estas señales seguirán a los que creen. A nosotros, que estamos diciendo que creemos la palabra de Dios, que creemos aquellas palabras que el Señor nos mandó. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. 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 Amén, ¿no? Amén. Aleluya. Una de las cosas que he entendido y que al final uno no puede dar aquello que no tiene. Hemos dicho de que se trata de fe, que caminamos por fe, que creemos la palabra de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. Y vemos de que primero hay que creer para ver las señales. Y no estoy hablando de venir a la iglesia, no estoy hablando de que políticamente correctos digamos de que Dios sana, de que Dios libera, de que Dios prospera. Eso lo decimos todos, si lo digo aquí todos vamos a decir amén. Pero luego uno se tiene que examinar por dentro si es verdad ese amén que yo estoy diciendo. Si yo creo en un Dios que tiene el poder para levantar muertos, si yo creo en un Dios que tiene el poder para sanar, si yo creo en un Dios que tiene el poder para liberar, para echar fuera demonios, de ahí la cosa cambia. Porque estamos hablando de nuestro interior, de nuestra realidad. Ahí no es fe como la que podemos tener aquí, que la iglesia decimos, creo. Pero luego la verdad es de que muchas veces andamos en debilidades, sin temores, porque eso que hemos dicho que creo no es real. Y andamos en esos temores, en esas dudas. Y quiero leer otro pasaje, pero lo quiero leer en la versión Dios habla hoy, porque creo que lo identifica o que lo expresa de la manera que quiero que llevar este mensaje. Dice Marcos 9, 17. No es en la versión de Reina Valera en la que la mayoría de las Biblias están, sino en la versión de Dios habla hoy, más moderna, un lenguaje más clarito para nosotros. Dice, uno de los presentes contestó: Maestro, te he traído aquí a mi hijo, porque tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentre, el espíritu se apodera de él y lo arroja al suelo. Entonces echa espuma por la boca, le rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que expulsen este espíritu, pero no han podido. Jesús contestó: oh gente sin fe, ¿hasta cuándo habré de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traedme aquí al muchacho.
Entonces llevaron al muchacho ante Jesús, pero en cuanto el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, que cayó al suelo, revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le pasa esto? Desde niño, contestó el padre. Y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? Para el que cree, todo es posible. Entonces el padre de aquel muchacho gritó: yo creo, ayúdame a creer más. Vemos de que Jesús iba, en su ministerio iba caminando y la gente le buscaba y le traía enfermos, le traían endemoniados. Y vemos de que una gran multitud le seguía por aquellas señales. También multiplicaba los panes y los peces y la gente le seguía porque decía: mira, este cuenta cosas entretenidas y nos da de comer. ¡Qué bueno es! Y vemos de que había una gran multitud que le seguía. Y en ese camino dice que se encontró con un ciego que también lo sanó. Y en ese caminar Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos empieza diciendo, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros de los profetas. Y les pregunta: ¿y vosotros? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? De ahí el mismo Pedro saltó rápidamente y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No dudó ni un momento. Dijo: tú eres el que en tu mano está el poder, el querer, el hacer. Tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías, nuestro Salvador. Y se lo estaba diciendo con una fe, como muchas veces se lo decimos nosotros. No fingida, sino de verdad, creyendo de que era Dios. Pero vemos de que Jesús en todo este trayecto llegó un momento que parece que la cosa dijo: está bien, me estáis siguiendo por las señales, me estáis siguiendo por los beneficios que hay en vuestra vida, pero hizo un alto y dijo: el que me quiera seguir, ya el pan os lo vais a tener que ganar. El que me quiera seguir y ser mi discípulo, coja su cruz y sígame. Puso unas condiciones, vemos de que puso una responsabilidad en cada uno de nosotros. Porque es fácil el venir y yo quiero, yo pido y que me den de comer y que me hagan un milagro, y eso es fácil. Las multitudes dicen que lo hacían y le seguían. Pero llega el momento que dicen: no, esto hay que pagar un precio. Eso tiene una responsabilidad. Yo te puedo ayudar, yo te puedo bendecir, yo puedo hacer un milagro en tu vida. Pero tú tienes que también ir dando pasos. Tú tienes que coger tu cruz y seguirme. Tú no puedes vivir como vivías antiguamente, porque ahora conoces la verdad. Como le había dicho Pedro un poquito de tiempo antes: no, tú eres el Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vale, sí, lo soy, pero ahora tenéis que ir dando pasos. Ha habido un tiempo de dejarme ver, ha habido un tiempo de mostrarme, y ahora os toca a vosotros el que deis pasos. Y desde que un día se subieron allí al monte Jesús con Pedro, Santiago y Juan, cuando la transfiguración de Jesús, y dice de que allí apareció junto a Jesús allí Elías y Moisés, y que la gloria de Dios vino allí, era aquella como una especie de nube, y aquellas palabras, ¿no?, que de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Fijaros qué subidón tenían que tener aquellos discípulos
de que habían visto sanar ciegos, echar fuera demonios, dar de comer a las multitudes, todo, habían visto todo. Y ya de repente, ya por si no era suficiente, allí vemos cómo la transfiguración de Jesús y cómo el mismo Padre se presenta y dice, este es una experiencia sobrenatural que muchos no la hemos tenido. Era una experiencia, vamos a decirlo, única igual, de ver la gloria de Dios manifestarse de una manera visible y entendible para cada uno de nosotros, para cada uno de aquellos, ¿no?, que habían subido con él. Y bajaron llenos, yo me supongo, de fe. Figuraros si ahora mismo Jesús entraría y se pusiera a andar por aquí y todos nos llenaríamos de fe y no sé cómo reaccionaríamos. Pero está claro de que sería un subidón de fe. Porque si muchas veces con destellos de la gloria de Dios nos ha hecho una explosión de fe en nuestras vidas grandísima, cuanto más si tuviéramos una experiencia de estas. Y bueno, bajaron supuestamente llenos de creer, de fe, porque estamos diciendo a los que creen. Y parece ser que yo digo de que aquellos discípulos creerían después de haber visto tanto. Pero entonces dice que un hombre trajo a su hijo diciéndole, tengo aquí mi hijo que tiene un espíritu malo, lo he traído a tus discípulos y no se lo han podido sacar. No lo han podido echar. Fijaros lo que está diciendo. Diciendo, aquellos hombres de que seguramente están en un punto de fe grande, aparentemente, porque muchas veces hemos tenido nosotros también experiencias con el Señor, momentos, igual aquí en el culto, igual en tu casa, en tu cama, no sé, hemos tenido experiencias con Dios grande que nos ha puesto mucha fe, pero luego han venido situaciones que no hemos podido resolver, que parece de que nuestra fe no ha estado a la altura. Y era el caso, ¿no?, de estos discípulos. Habían bajado y no habían podido sacar el espíritu inmundo de aquel muchacho. Y fijaros lo que dice el Padre. Dice, mira, tus discípulos no han podido, pero te lo traigo a ver si tú puedes hacer algo. Dice, ellos ya tengo claro que no. Ahora te lo traigo a ti, a ver, tanto que cuentan, tanto que dicen, a ver si tú puedes hacer algo. Fijaros lo que estaban diciendo. A ver si Dios podía hacer algo. Y el mismo Jesús le contesta, ¿cómo que si puedes? ¿Cómo que si puedes? ¿Cómo que si puedes? ¿Has ido alguna vez diciéndole al Señor, a ver si me puedes solucionar esto, a ver si puedes hacer el milagro, a ver si me puedes sanar? Limitando a ver si tienes la capacidad de poderlo hacer. Eso es lo que le dijo. Y Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Has estado viendo los milagros. Has visto cómo la gente recobraba la vista, cómo los demonios eran expulsados. Has comido pan de balde. Has visto la transfiguración del Señor. Y ahora me preguntas a ver si yo puedo hacer algo. Qué palabras más duras. Porque no han podido mis discípulos, ¿tú piensas de que yo no voy a poder? Porque muchos aquellos que somos discípulos de Dios ante una situación nos ha faltado la fe. ¿Tú crees que Dios no va a poder? Yo creo que sí.
aquel Dios de que lo hizo todo, la creación, aquel Dios de que lo sacó de la esclavitud de Egipto, aquel Dios que lo llevó a la tierra de la promesa, a la tierra que fluye leche y miel. Aquel Dios que ha cambiado y transformado nuestras vidas. Y ahora tú vienes y preguntas a ver si puedes hacer algo. Dice que Dios cumplió su promesa. Pero muchas veces está eso dentro. Vamos al Señor y le decimos: Señor, tengo este problema, pero ¿tú vas a poder? Y nadie se atrevería a decirlo. Pero, ¿has tenido alguna vez duda de que Dios no puede hacer algo? ¿Has visto una situación que has dicho? Hay una expresión que dice, esto ni Dios puede solucionarlo. Es una expresión mundana, pero que refleja muchas veces como que hay un límite que Dios no puede llegar. Y eso también ha calado en nuestras vidas. Pero tenemos que aprender de que Dios sí puede. Y no es en el que sí puede, que es a donde quiero ir, porque todos aquí en la iglesia vamos a decir amén. Hemos dicho, creemos que Dios tiene poder para sanar, amén. Creemos que Dios tiene poder, amén. Pero eso es fácil. Y más fácil todavía es el envolvernos en algo espiritual y decir, ay Señor, que se haga tu voluntad. Porque eso es lo más fácil. No me tengo que mojar. No tengo que poner a prueba mi fe. Sin decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Y claro que se va a hacer la voluntad de Dios. Y claro que vamos a aceptar la voluntad de Dios porque sabemos de que es perfecta. Pero estamos hablando de que dicen, a los que creen, en mi nombre, había unas señales. Y estamos hablando no de la voluntad de Dios, que esa se cumplirá, sino estamos hablando de la fe nuestra, de aquello que nos mandó el Señor a hacer. Y que una de las cosas que veíamos que eran, sobre los enfermos pondréis las manos y sanarán. Y muchas veces nos queremos disfrazar, queremos ser políticamente correctos, queremos ser como agentes de fe en la iglesia, diciendo eso, no, sí crean, pero que se haga la voluntad de Dios. Yo lo he escuchado estos días, que se haga la voluntad de Dios. Y hermano, déjame y hermana, que te diga una cosa, cuando decimos eso, está claro de que la voluntad de Dios se va a cumplir, y que la vamos a aceptar y además con gozo, porque sabemos que Dios no hace nada indebido, y que todo lo que hace es perfecto. Pero cuando estamos diciendo eso, al final lo que estamos reconociendo es que no tenemos fe para creer lo que Dios había puesto en su palabra, para aquello que Dios nos había ordenado a ir a hacer. Nos es más fácil el cubrirnos en eso de que no me arriesgo y quedo bien. Además, no, es que ¿cómo voy a orar yo por alguien si igual la voluntad de Dios es que se muera? No, tú oras por las personas, tú crees, la voluntad de Dios luego se cumplirá. Estamos hablando de los que creen, les seguían unas señales, y nosotros eso es lo que creemos, hasta que Dios nos muestre lo contrario. Obedeceremos a Dios antes de conocer luego no, al final cuál es la voluntad de Dios, que será lo que se cumpla. Pero a nosotros nos toca el creer con fe. Yo me alegra de Cristian, porque todos los días que hablo con él tiene fe. Tiene fe. Y además hemos hecho un acuerdo de que de ahí no vamos a salir. De ahí no vamos a salir. Creemos y la veremos a Lucía aquí.
La Biblia nos enseña que Jesús quiere sanar. La Biblia al final lo que nos está diciendo es de que Dios vino a sanar. Vemos de que dice, y aquí vino un leproso y se le postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Tenemos que entender de que no es un Dios ajeno a nuestras enfermedades, que no es un Dios ajeno a las circunstancias que nos pasan, que cuando vamos a Él y le decimos, como le decía este leproso, ¿no? Le decimos, si quieres, puedes. Tenía fe de que Jesús podía limpiar su lepra. Y por eso le dijo, si quieres, puedes. Y Jesús, una de las cosas que nos dijo, ir y sanar enfermos. Y la respuesta de Jesús le dijo, quiero limpiarte de tu lepra. Quiero sanarte. Era quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Vemos otro ejemplo, ¿no? El mendigo que diciendo, ¿qué quieres que te haga? Le decía Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Al final el Señor siempre está mirando nuestras necesidades, siempre está mirando nuestras enfermedades, siempre está mirando aquello que para nosotros es imposible y está a nuestro lado diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y se lo decía aquel mendigo y el mendigo le dijo, quiero recobrar la vista. Qué bueno. Qué bueno de que Dios está ahí y está para bendecirnos, Dios está ahí para ayudarnos, Dios está para obrar en nuestras vidas. Amén. Y que Él quiere. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Que recobre la vista. Que recobró la vista. El ciego. ¿Por qué? Porque no puso ninguna limitación al poder de Dios. Porque creyó. Y las señales continuaron obrando en su vida. Vemos de que Jesús, cuando fue allí a los suyos, dice que entró en la sinagoga, cogió aquel rollo de Isaías y fijaros lo que estaba leyendo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. El Señor, cuando se identificó allí ante los suyos, ¿a qué les dijo que había venido? Sabemos a salvar, pero luego les contó todas aquellas señales que iban a seguir en su nombre, a sanar a los quebrantados de corazón. Él había venido con ese propósito de salvar, pero también de sanar. Y Jesús dice que mandó a sus discípulos a sanar. Y a ti y a mí nos mandó, sí, de ir y predicar a las naciones, de ir y que todo el mundo se entere de las buenas nuevas. Pero luego iban a seguir también unas señales. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ir y predicar el reino de Dios, pero también, como decíamos, el reino de Dios no solo consiste en palabras, sino en poder de Dios. A sanar a los enfermos. Y nosotros creemos de que Dios es un Dios vivo. Es un Dios que puede poner la mano sobre cada uno de los que estamos aquí con nuestra enfermedad, y es un Dios que puede poner la mano sobre la vida de Lucía, ahí en la UCI. Porque Dios quiere. Dios quiere, y eso lo tenemos que creer. A los que creen. Estos discípulos parece ser de que
que habían dudado en algún momento. Después de ver todas las manifestaciones de Dios, parece que en algún momento habían dudado. Y parece de que el Señor se enfadó con ellos. ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Y parece que se enfadó, ¿no? Lo vemos. Por el descaro de aquel hombre diciendo, pero ¿cómo tú vienes a decirme a mí a ver si puedes? Tú te figuras que tu hijo te vendría y te diría, papá o mamá, ¿me puedes dar un trocito de pan? Así como que no está en su mano, a que puedes. ¿A que no duda tu hijo de que tú le vas a dar el pan? ¿Cómo estaría el Señor diciendo, estos no han podido? El Padre me viene dudando a ver si yo puedo. Y muchas veces el Señor le pasa lo mismo con nuestra poca fe. Que vamos a Él. Vamos a Él. No creyendo. Y oramos. Sabiendo que no vamos a recibir. Porque no creemos. Políticamente correcto, venimos y lloramos, pero no esperamos que ocurra nada. Solamente estamos cumpliendo con aquellos requisitos que parece que la Iglesia nos ha puesto de que tenemos que orar por tal persona, pero ¿qué sabe la voluntad de Dios? Porque no creemos de verdad. Porque estoy hablando del interior, no estoy hablando de lo que tú me cuentes a mí, o de lo que podamos expresar en público. Estamos hablando de lo que yo creo de verdad. Y el Señor todas estas cosas las veía, las conocía. Y vemos de que hasta se enfureció. Pero fijaros cómo es Él de que todo eso que parece que venía en contra de Él, lo dejó aparte. Dijo, mira, esto lo solucionamos más tarde. Que no hayáis tenido fe, de que el Padre haya puesto en duda quién soy, de nuestra propia fe. Dice que lo puso en un segundo plano y se centró en lo importante. ¿Qué era lo importante? Había un muchacho poseído por un espíritu inmundo. Y el Señor le dijo, mira, no me importa lo que hagáis vosotros, a mí me importa el muchacho. Traérmelo aquí. Tráemelo aquí. Qué bueno es que, fíjate cómo es la misericordia de Dios, que muchas veces a pesar de que no tenemos fe, aunque oramos a Dios, pero lo oramos sin fe, creyendo que no vamos a recibir. Pero aún así el Señor te dice, tráeme tu problema. Contigo ya me encargaré después, pero ahora tráeme tu problema. Porque lo importante, lo urgente, era aquel muchacho. No la fe del Padre, no la fe de los discípulos, no nuestra fe, sino la situación de que estaba aquel muchacho. Tráeme al muchacho, tráeme tu enfermedad, tráeme tu situación. Eso es lo que al final le está diciendo el Señor. ¿Y por qué? Dice, tráemelo, porque para el que cree, todo es posible. Para aquel que verdaderamente trae su angustia, su imposible, ahí a los pies de Dios. Dice, para los que creen en Él, todo es posible. Traérmelo. Y vamos a ver por qué los discípulos no pudieron sanar a este muchacho, ¿no? Y lo que les hacía falta para ver ese milagro. Porque es importante. Vemos de las características de los discípulos que no pudieron sanar, ¿no? Que Pedro dice de que lo que salía por su boca era contrario a lo que hacía. ¿Conoces todo así alguno? De que dice que tiene fe, que es cristiano, que anda conforme a la voluntad de Dios, pero luego nuestra vida es totalmente diferente. En el camino hemos dicho de que Jesús les preguntó, ¿y quién dices? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cosa que podríamos decir cualquiera de nosotros. Mi vida pondré por ti.
Mira, allí donde voy no podéis venir de momento vosotros. Y Pedro le decía, pero ¿cómo no voy a poder? Yo soy capaz de dar mi vida por ti. Y el Señor lo mira y le dice, Pedrito, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Fijaros lo que estamos hablando de aquellos hombres que caminaban con el Señor, aquellos hombres de que parecía tener fe y que la tendrían. Pero luego habría que ver en qué medida es nuestra fe. Pues dicen, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y aquí, muchos, porque muchos me lo habéis dicho, no, yo ya mi vida consagrada para el Señor. Mi vida la doy para el Señor. Y yo no tengo esa revelación como Jesús, como para decirte dentro, no, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Pero si la revelación me pasa. Y vemos de que aquellos discípulos, en el caso de Pedro, decían una cosa por su boca, creían en un Dios, pero luego a la hora de ponerlo en práctica, vemos de que le negó. Dice que cuando rezaron al Señor, estaba allí una criada, lo vio y dijo, no, este iba con ellos. No, yo pasaba por aquí. Yo no tengo nada que ver, yo pasaba. Se acercó otra y dijo, no, esto es de ellos. No. A mí dejarme en paz y yo no tengo que saber nada con ese hombre. Y dice que la tercera vez ya estaban allí unos cuantos y le dijeron, no, este estaba entre ellos. Dice que hasta maldijo y renegó de Dios, de Jesús. Fijaros aquello de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y de repente pasar a negarlo, a maldecir, y a decir que yo no sé nada de él. Qué fuerte, ¿no? Pues este era el Pedro de que parece ser, de que le llevaban aquel muchacho y no podía sanarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces los intereses dentro de la iglesia, dentro de nosotros, no caminamos tanto en fe, sino que queremos aparentar y que nadie se me enfade, ¿eh? Dice de que iban caminando y que iban hablando allí entre los discípulos y el Señor le dijo, ¿de qué estabais hablando? Nada, cosas nuestras. Esto a ti no te interesa, nada. Son cosas nuestras que... Y lo que estaban hablando era a ver quién era el mayor entre ellos. Y cuando no nos damos cuenta que lo importante no es quién es el mayor entre nosotros, sino lo importante es la fe que hay en nuestra vida. Y el Señor les tuvo que decir, yo he venido como el que sirve. Yo no he venido a ser servido. Coger ejemplo de mí. Yo no he venido a buscar un cargo. Yo no he venido a que me sirvan a mí. Sino he venido a servir. Dice, el que se ensalza, Dios lo humilla. Y al que lo humilla, el que se humilla, Dios lo ensalza. Y ese era el propósito que tenía Dios, ¿no? Que les enseñó quién era el mayor. Que tenían que servir. Y además se lo hizo, y no de palabras, sino que cogió, dice que les lavó los pies. Y muchas veces no entendemos lo que es el tener fe, no entendemos lo que es el caminar en el propósito de Dios. Está bien el crecer en la iglesia y el servir y el llevar una responsabilidad, y muchas veces se nos ve porque estamos ya llevando algo que se nos ve, pero ese no es el propósito de Dios. Y Jesús se lo enseñó a aquellos discípulos que no habían podido sanar a aquel muchacho. Le dijo, yo te voy a lavar los pies para que aprendas. Ejemplo os he dado. Y Pedro dice, a mí no me lava los pies porque eso no es digno. Pensamos que muchas veces la autoridad que viene de Dios es eso, para que otro nos sirva. Y la autoridad hay que utilizarla para sanar.
para liberar, para echar fuera demonios, para ser hombres y mujeres que caminen por fe. Y Pedro le decía, jamás te lavaré los pies. Y el Señor le dijo, pues como no te laves los pies, tú no tienes parte conmigo. Y entonces ya Pedro entendió y dijo, pues lávame los pies, la cabeza, la ropa, lo que te dé la gana, pero yo quiero ser parte contigo. Y vemos de que estos discípulos eran así. Jesús iba caminando, iba haciendo señales, iba amando a las personas, sirviendo a las personas. Y ellos, a pesar de que confesaban con su boca que era Dios y que tenían poder, luego vivían de otra manera. Dice que cuando llegó el tiempo de ir a Jerusalén, dice que Jesús afirmó su rostro y que mandó mensajeros delante de él que irían a las ciudades. Dice que fueron a la ciudad de samaritanos y que no los recibieron. Y que vinieron, ¿no?, Jacobo y Juan, y dijeron, Señor, allí no nos han recibido. ¿Quieres que mandemos fuego del cielo y que sean destruidos como hizo Elías? Y el Señor se echa las manos a la cabeza y dice, pero vosotros estáis locos. No sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido a condenar las almas, sino a salvarlas. Es algo que tenemos que aprender. Que los propósitos de Dios siempre son bendecirnos. Yo no he venido a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo. Amén. Por mí. Y es algo que no habían entendido, pero que Jesús se lo tuvo que decir. No sabéis de qué espíritu soy, no sé qué es lo que os está moviendo. Cuando queréis ser mis discípulos, ¿para qué queréis ser usados? ¿Para la destrucción? Es que he ido y le he hablado 40 veces, nada. Pues que ya se enterará cuando le venga todo eso para encima. Y aquellos que no nos reciben el mensaje de salvación, muchas veces ya los condenamos, como si sería nuestro papel el de condenar a nadie. Dice, no sabéis de qué espíritu sois. Yo no he venido aquí a que se pierda a nadie, sino a salvarlos. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? No, dice de que el diablo, el ladrón, dice, no viene más que a hurtar, matar y destruir. Ese no son los hijos de Dios. Esas son las obras del diablo. Aquel que quiere arruinar tu vida, aquel que quiere destruir tu familia, tu identidad como hijo de Dios. Pero Jesús dice, pues yo he venido a daros vida y vida en abundancia. La falta de fe de estos hombres. Dice Santiago que el que duda es semejante a las ondas del mar que es llevado por el viento de un lado a otro. Dice, el que tal haga, que no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Hermanos, cuando estamos orando, tenemos que creer lo que estamos orando. Cuando oramos por alguien, decimos, Señor, en el nombre de Jesús, de que esa persona sea sana, yo tengo que creer de que Dios está obrando. Y la iglesia tiene que creer de que hay poder en el nombre de Jesús. Para tu vida, para los demás, para Lucía, ahí en el hospital. Lo más fácil es decir que se haga la voluntad de Dios. Eso es lo más fácil que podríamos decir todos. Pero los que creemos decimos, no, veremos aquí a Lucía. Veremos aquí a Lucía. Porque no dudamos. Porque lo creemos de verdad. Y aquellos que dudan dicen que no esperen que recibir nada, cosa alguna del Señor. No dudes porque Cristo siempre está a tiempo. Gloria a Dios. Mira, muchas veces pensamos de que Dios llega tarde. Y para nosotros es tarde porque nos gustaría siempre cobraría en el principio o que no nos pasaría nada. Pero vemos de que Jairo tenía una hija de que parece que estaba bastante enferma. Le fue Jairo a buscar
a Jesús porque había oído de que Jesús le podía sanar. Y ya iban de camino a casa de Jairo y dice que en ese camino va y lo pararon y lo entretuvieron con aquella mujer que tocó el borde del manto. Dice que yo me figuro a Jairo, mi hija enferma, estamos a distancia, Jesús, lo busco, lo encuentro, vamos de camino, se me entretiene aquí con esta gente, no se dará cuenta que hay una urgencia. Desesperado. Y ya cuando llega le dice, no hay nada que hacer. Tu hija ha muerto. Y el Señor le dijo, no ha muerto. Solamente duerme. Y dice de que se reía. Y dice, ¿qué se cree este? ¿Qué se cree este? Y dijo, quedaos allá adentro. Y entraron los padres de algún discípulo. Dice que se pusieron también allí a llorar. Decía, no os preocupéis. Solamente está dormido. Muchacha, levántate. Aquellas palabras que nos conocemos todos, ¿no? Tarita Kumi. Levántate. Dios no llega tarde. Para ti, para mí, sí, se nos hace que es tarde porque pasamos por esa prueba, por esa dificultad. Y parece como que Dios se está entreteniendo, no sabemos por dónde, porque mira que la urgencia que yo tengo, ¿y a dónde estás? Pero Dios está pendiente de ti. Y no llega tarde por aquellos que creen. Y no llega tarde. Y no hay que hacer grandes cosas para que Dios obre en nuestras vidas. Pensamos de que muchas veces tenemos que hacer sacrificios grandes, que nos tenemos que poner garbancitos y andar de rodillas y que tenemos que hacer grandes cosas. No, y Dios no le tienes que hacer grandes cosas. Lo único que le tienes que hacer a Dios es obedecer. ¿Tú quieres de que algo Dios sobre en tu vida? Obedece a Dios. No se trata de que un día hagas un sacrificio grandísimo y que eso te va a justificar, no. Solamente tienes que hacer aquello que Dios te está pidiendo. Obediencia quiero y no sacrificios. Y vemos de que dice de que el rey sirio cogió y mandó cartas al rey de Israel porque estaba allí Naamán y tenía una criada que era israelita y le contó de que allí en su nación había un varón, un hombre de Dios, de que podía sanarle de su lepra. Y fue al rey sirio, Naamán, y le dijo, mándale cartas al rey de Israel para que vaya allí y me sane. Le hizo las cartas el rey sirio, se las mandó el rey de Israel. Cuando lo cogió el rey de Israel, dijo, pero ¿quién se cree que soy yo? ¿Dios para dar vida o para quitarla? Dice que rasgó sus vestiduras, diciendo, esto lo único que busca es un propósito para venir y hacerme la guerra y atacarme. Pero en esto dice que Eliseo lo oyó y le dijo, ¿de qué te preocupas? Mándamelo a mí. Y sabrá que hay profeta aquí en Israel. Qué bueno es que muchas veces entre nosotros hay personas que dudan. Pero lo mejor de todo es que hay personas que se mantienen firmes, que creen. Y dice, no te desesperes. Llévalo a los pies del Señor. Y verán de que hay un Dios que obra con poder. Amén. Que sana, que libera, que bendice a las personas. Dice que se lo llevaron y coge y va y le dice Eliseo, lávate 7 veces en el Jordán. Y ahí Naamán dijo, ¿pero qué es esto? Yo pensaba que vendría, que no sé, allí bajaría la presencia de Dios, algo sobrenatural. Y me está diciendo de que me meta y me bañe 7 veces en el Jordán, que en Egipto no hay muchos mejores ríos, que me tengo que venir aquí. Y se fue enfadado, diciendo, ¿para esto he venido yo aquí? ¿Para esto? Porque muchas veces nosotros mismos nos pasa igual. Tenemos ese concepto que para que Dios obre
tenemos que nosotros hacer, no sé, grandes cosas, o que tiene que haber una manifestación sobrenatural, que ahora esto se inunde de fuego y un rayo nos traspase y seamos sanos. Porque muchas veces está ese concepto en nosotros. Dice que se fue enfadado diciendo, ¿pero qué es esto? Ninguna demostración de Dios, la que yo esperaba. Pero sus siervos eran más listos que él. Dijeron, a ver, nada más. Si te habría dicho el profeta, no sé, haz el pino con la nariz, ¿lo habías hecho? Sí. Si te habría dicho pelea contra 1000 personas, ¿tú solo lo habrías hecho? Sí. Sí. Si te habría dicho hacer grandes cosas, ¿las habrías hecho? Sí. Entonces, ¿por qué no haces esta que facilita? Que te metes 7 veces al Jordán y ya está. Dice de que lo convencieron. Y que Naamán se metió y se bañó 7 veces. Y Naamán fue limpiado de su lepra. Hermano, no se trata de tener que hacer grandes cosas. No se trata de tener que hacer de grandes manifestaciones de Dios. Se trata de obedecer a Dios, de creer a Dios. Para que lo haga en lo sencillo, igual en tu casa, arrodillado donde no te ve nadie, igual aquí, con un corazón sincero delante de Dios y creyéndolo y siendo obediente a aquello que Dios te está mandando, y Dios obrará. Vemos que el padre de aquel muchacho tuvo una falta de fe, ¿no? Dijo, si puedes hacer algo, y el Señor le tuvo que decir, ¿cómo que se puede? Para los que creen, todo es posible. Amén. Para los que creen, todo es posible. Y vemos la fe que mueve la mano de Dios. Que hay una fe que hace que Dios reaccione. Que es aquellos que creen. A los que creen. Dice, en mi nombre. Pero con aquellos que creen. Y vemos una mujer cananea que dice que tenía una hija, ¿no? que tenía un espíritu que la atormentaba y se le acercó allí a Jesús y venga a gritar, hijo de David, ten misericordia de mí y mira a mi hija que está gravemente atormentada y los discípulos decían, despídela, venga, quítatela de encima porque no veas qué pesada es esta mujer. Y se la acercó allí a Jesús y decía, pero no está bien dar aquello que es de los hijos, dárselo a los perrillos. Dice, yo no he venido más que para los míos, para aquellos que creen. No es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Y aquella mujer le dijo, pero hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y dice de que viendo la gran fe de aquella mujer, dice que le dijo, tu hija se ha sanado. Porque para el que cree, todo es posible. Aquella mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, pero que lo que había hecho era mover la mano de Dios a través de su fe. Oh, grande es tu fe. Hágase conforme a lo que estás pidiendo. Y tenemos que orar con fe. Aquella mujer de que hemos comentado antes, de que estaba allí con flujo de sangre, aquella que parece ser que Jairo se ha entretenido, estaba también obrando en otros. Dios no es un Dios solamente para ti, Dios es Dios para todos. Y no pasa delante de una necesidad y pasa así del lado como que no la ve. Él atiende todo. Y aquella mujer pensaba dentro de sí, si solamente tocara su manto, seré sanada. Dice que había gastado todo lo que tenía en médicos y tal, y que su estado era mucho peor.
Pero si solamente tocar el manto de Jesús será sana. Y dice de que en el mismo instante que tocó, notó como aquello paró y había sido sana. Tanto de que Jesús notó que había salido poder de él. Dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero con fe. Y aquella levantó, dice, la mano así un poco temerosa. He sido yo. Dijo, grande es tu fe. Sé salva y sé libre de tu azote. Vemos de que el plan de Dios siempre es salvar. Pero además de la salvación, también quiere sanar. Cuando estamos hablando de que, y entendemos de que Dios ha venido a salvar nuestras vidas, también entendemos de que Dios ha venido también a sanar nuestras vidas. Y que muchas veces se utiliza esto, el sanar, una manifestación de Dios, para llevar a otros a los pies de Cristo. Mira, una de las cosas de que me da gozo en la situación de Lucía, de que Dios está utilizando esto para traer a su familia a los pies de Cristo. Amén. Y su familia se entregará a Cristo. Amén. Ya ella la veremos aquí. Amén. Amén. El centurión que le dijo a sus siervos ir y buscar a Jesús, porque hay un siervo mío que está malo, y decirle que venga, porque lo mismo, se había enterado de que Jesús hacía estas cosas, que tenía poder para hacerlas. Y cuando se acercaron, mandó a otro diciendo, mira, no soy digno que entres en mi casa. O sea, no vengas porque es que no soy digno de que entres en mi casa, pero solamente di la palabra y serás sano. Dice, yo estoy sobre la autoridad y hay otros que están sobre la autoridad, y yo digo una palabra y aquello se cumple. Dice, tú di la palabra y se cumplirá. Y dice de que Jesús se echó las manos a la cabeza y dice, oh, ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Y el siervo se sanó. ¿Qué es lo que había movido la mano de Dios? ¿Qué había movido en la mano de aquella mujer cananea que no era del pueblo de Dios? ¿Qué había movido la mano de este centurión romano? La fe. Dice, ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Y dice que cuando volvieron el criado estaba sano. Y hermanos, tenemos que orar con fe, creyendo. No, sí, que sane a nuestra hermana, pero no, creyendo de que veremos aquí a nuestra hermana. Y declarándolo. Y no dando pie a diciendo, no, pero bueno, que se haga la voluntad de Dios, así como... No, la voluntad de Dios la conocemos, de que era sanar. Sí quiero, decía Jesús. Sí quiero. Y a los que creen estas señales servirán. Y nosotros, a pesar de nuestra poca fe, a pesar de que muchas veces nos hemos visto como estos discípulos, como este padre que fue allí diciendo, a ver si tú puedes hacer algo. Dice que Dios se ha detenido. Y que Dios no ha llegado tarde. No llegó tarde la hija de Jairo. No paró hasta hacer obedecer a Naamán. Qué bueno es que nosotros muchas veces estamos ahí con poca fe, nos estamos resistiendo, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Nunca llega tarde. A pesar de que tú le pongas oposición, Él está ahí una y otra, hasta que seas obediente. No se detuvo a pensar de la poca fe de los discípulos y de su padre, sino dijo, traedme al muchacho. Y en esta mañana el Señor es lo mismo. No se va a detener porque hayamos caído anteriormente, hayamos dudado anteriormente, porque al final no nos hemos querido comprometer diciendo de que Dios
lo va a hacer. Y esta mañana el Señor no se va a detener por eso. El Señor lo único que dice en esta mañana es: tráeme al muchacho. Tráeme tu enfermedad. Ponemos la vida de Lucía en manos de Dios. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Pero eso va a ocurrir a los que creen. A los que creen de verdad. Y hemos empezado diciendo que nosotros creemos. Y el Señor lo único que dice es: tráeme al muchacho. Yo quisiera saber cuántos enfermos hay aquí. ¿Cuántos tienen una enfermedad aquí? ¿Todos sanos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Creéis que Dios os puede sanar? Amén. ¿Creéis de verdad que Dios os puede sanar? ¿Creemos la iglesia de verdad que tenemos un Dios de poder que nos puede sanar? Os voy a invitar a aquellos que estáis enfermos, que paséis delante. Y vamos a orar creyendo. Vamos a ponernos de pie, y aquellos que están enfermos, que pasen delante, que vamos a orar por ellos. Luego vamos a orar por Lucía. Creyendo de que Dios